Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Betoledo.es. Vamos a hablar del Schmitt Trigger Circuits, circuitos disparador de Schmitt, que habla de la función de la histéresis. La histéresis lo traducido aquí por un rango de cambio. O sea, cuando hay histéresis en un circuito, quiere decir que el cambio del circuito hay un rango. Aquí tengo el ejemplo. Ahí tenemos un voltaje en el punto 2 y este sería el que va variando en este caso, y lo que nos dice esta gráfica es cuando bajo de 3 voltios, aquí es 3 voltios, cuando bajo 2,9 se enciende. Esto sería la salida, esto sería el voltaje out, en este caso en el comparador, se enciende. Es cuando el voltaje 2 subo a 4 voltios, esto se apaga. Y así continuamente. Si el voltaje lineal va bajando de 4 a 3, cuando pasa de 3 se enciende, cuando pasa de 4 se apaga. Esto, recordamos, es parecido al IC555 timer, tiene un rango. El IC555 timer o temporizador, cuando el voltaje bajaba de 1/3, se conecta. El voltaje en el punto 2, en la patilla 2. Y cuando el voltaje en la patilla 6 pasa de 2/3, se desconecta. Aquí, cuando baja, se conecta, aquí está encendido y aquí está apagado. Fijaros que aquí, si está esto vamos a poner que son 9 voltios, aquí habría 3 voltios y aquí 6 voltios. 1/3 es 3 voltios y 6 voltios. ¿Qué pasa cuando está a 5 voltios? ¿Está encendido o apagado? Bueno, 5 voltios está entre el 3 y 6, pues depende. Si estaba encendido, sigue encendido. Y aquí que está apagado, cuando esté en 5 voltios estará apagado. O sea que este rango de cambio, que en este caso son 3 voltios, del 3 al 6, hace que, dependiendo, se mantiene el estado en el que estaba antes. Si estaba apagado, en 5 voltios sigue apagado, y si estaba encendido, llega a 5 voltios y sigue apagado. Aquí está encendido y aquí apagado. Bien, y tenemos aquí el circuito que vemos que es un op-amp, comparador. Op-amp, bueno, comparador no, porque aquí tiene LM741, alimentamos el 7 a más 12, el 4 a tierra 0 voltios, entrada 2 menos, la inversora 3 más y la salida el 6. Tenemos en la entrada 2 un voltaje de 12 voltios, una resistencia de 1,5K y una resistencia variable de 50K que va a tierra. Por tanto, aquí tendremos un voltaje variable. Tenemos un voltaje en el punto 2 menos que va a ir variando, dependiendo de la resistencia donde la pongo. Si la pongo al 0K, si aquí no hay resistencia, la única resistencia será esta, caerá todo el voltaje y aquí tendré 0 voltios. Y si la pongo al máximo de resistencia abajo de todo, 50K es mucho mayor que 1K, 5K y aquí un voltaje habrá pues de 11 voltios. Vamos a decir que aquí el voltaje varía entre 0 y 11 voltios. Y por el otro lado, en la entrada 3, que es la no inversora, tenemos dos cosas. Uno, una resistencia, que esta es la resistencia de la histéresis. Esta es la resistencia de la histéresis, la que provoca este cambio, este rango. Un rango en que no cambia, un rango de no cambio. Si estoy en on, me quedo en on, si estoy en off, me quedo en off. Aquí entre el 3 y el 4 se queda como está. Entre el 4 y el 3 aquí también se queda como está. Si está encendido, se queda encendido, si está apagado, se queda apagado. Esta resistencia histéresis. Y en el 3 también hay un voltaje que estoy metiendo que es a través de un divisor de corriente, bueno, una resistencia variable que según ponga aquí al máximo, si lo pongo a 0K, entrará los 12 voltios y si lo pongo a esto, tendrá 0 voltios. Aquí también tenemos una resistencia que va de 0 a 12 voltios con una resistencia aquí, 1K, que esto es importante porque es la que luego la corriente, cuando llega aquí, sabemos que en el op-amp no entra corriente, la entrada en un op-amp es 0, tanto en el negativo como en el positivo, en la entrada inversora como en la no inversora. La corriente vendrá por aquí y luego se irá por aquí y luego vendrá por aquí. Este es el circuito. En este sentido o en este otro, dependiendo del voltaje que hay en cada punto, la corriente se moverá en un lado y otro. Bueno, sabemos que cuando esto esté en on, habrá corriente por aquí, cuando está el voltaje aquí positivo, y entonces habrá corriente por aquí, atravesará la resistencia 470, encenderá el LED. Y cuando esté en off, aquí apagado, pues no habrá corriente y el LED estará apagado.
Siguiente cosa, entonces esto lo estamos utilizando también aquí como comparador. Sabemos que en un OPAMP, comparador, el voltaje en la salida, vamos a poner de color verde, voltaje out, el voltaje en la salida será si V, la entrada positiva, V3 más, es mayor que la negativa, entonces sale el positivo. O sea, si el positivo gana, sale el positivo. Y si gana el negativo es 2 menos, si la entrada negativa gana, entonces sale el voltaje negativo, en este caso como está conectado a tierra es 0 voltios. O sea, cuando el 3, si el voltaje en el 3 es mayor que el voltaje en el 2, será V más, estará el LED encendido. Bueno. Bien, ¿qué voltaje tenemos en el 3 y en el 2? Los dos hay resistencias variables y puedo cambiarlo. Vamos entonces a fijar y fijamos uno de los dos. Fijamos que V3 más, la entrada no inversora, y le ponemos 3 voltios. Aquí con esta resistencia variable hago que aquí haya mido entre esto y tierra 3 voltios. Tierra está aquí, este cable de aquí ya es tierra. Tonalidad negativo. Entre este y este hay 3 voltios. Como esto está unido por aquí un cable, bueno, y aquí tenemos la resistencia. ¿Qué voltaje hay en el punto 2 menos? Pues con la resistencia variable voy a ir variando. Puedo empezar por, si aquí está al máximo de resistencia, suponemos que está al máximo 50K, 50 es mucho más que 1K, en la mayor resistencia hay más voltaje, vamos a poner que aquí hay 11 voltios. Tengo aquí en V2 menos, tengo 11 voltios. ¿Qué sucede si aquí tengo 11 voltios y aquí hemos dicho que en el 3 lo he fijado a 3 voltios? Vamos a hacerlo en color violeta. Aquí tengo 11 voltios y aquí tengo 3 voltios. ¿Quién gana? Gana el negativo. El 2 menos gana, por lo tanto saldrá 0. Negativo, voltaje 0 voltios. ¿Qué pasa si este 11, ahora voy subiendo la resistencia variable y disminuyendo el voltaje? Tengo aquí 6 voltios. 6 voltios, 3 voltios, gana el negativo, sale 0. Seguimos subiendo el voltaje y llegamos hasta un voltaje de 2,9, un poco menos de 3 voltios. Vamos subiendo esto y detectamos aquí con el voltímetro que el voltaje entre esto y el punto tierra sería aquí, tierra. Ahora tengo 2,9 voltios. ¿Quién gana de los dos? Ahora gana el 3 voltios, es mayor que el 2,9. El 3 está en el positivo, por lo tanto aquí saldrá voltaje positivo. Cuando esto llega a 2,9, vemos que aquí esto se conecta y aquí sale un voltaje positivo que conectará y encenderá el LED. Ahora el LED este rojo se enciende cuando esto ha llegado a 2,9. Entonces vamos a dibujarlo con una gráfica. El voltaje en el punto 2 menos. Voltaje en el punto 2 menos. Hemos empezado en 11 voltios, hemos dicho. 11 voltios. Hemos ido bajando. Aquí serían 9, 7, 5. Esto sería el 3. Bueno, es igual, hemos llegado así. 5, esto sería el 3, esto sería el 1 y esto sería el 0. Aquí habría que borrar esto de aquí para que quede más o menos. Y hemos ido bajando el voltaje aquí, cambiando con resistencia variable y nos encontramos que cuando esto ha llegado a 3 o a menos, un poco menos de 3, 2,9, esto estaba en off, apagado y se ha encendido. Al llegar a este punto se enciende on. Este está encendido y luce. ¿Qué hacemos ahora? Podemos seguir bajando y no pasa nada. Podemos seguir bajando el voltaje a 0 voltios y no pasa nada. Una ya ha bajado de 2,9 voltios, esto está encendido. Si aquí tengo 1 voltio y 3 voltios, ganan 3 voltios positivos, sigue positivo. No pasa nada. 0 voltios no pasa nada. Entonces ahora voy a empezar a subir el voltaje. Cojo el voltaje y vuelvo a subir. Y llego a 3. Lo vamos a poner incluso 3,1. Ahora cambio el voltaje y ahora pongo que llego aquí y detecto en el voltímetro, en lugar de 2,9, ahora tenemos 3,1 voltios. Si esto fuera un OPAMP comparador sin más, 3,1 voltios es mayor que 3 voltios, gana el negativo y saldría voltaje 0 y esto se apagaría. O sea, al llegar al 3 voltios, 3,1, aquí, esto estaba en on, a partir de aquí
de este punto, aunque yo siguiera subiendo, esto estaría en off. O sea, cuando he bajado de 3 se ha encendido y cuando he subido de 3 se ha apagado. Esto es un op-amp comparador normal. No hay rango de cambio. El 3 voltios es donde lo fijo y si bajo de 3 se enciende, si paso de 3, on, y si paso de 3 se apaga. 3,1. Entonces yo quiero aquí no que haya un rango que del 3 al 4 se mantenga el estado en el que está. Esta es la histéresis. Y esta es la resistencia, esa es la que permite, que hace que esto no actúe como comparador al haber esta resistencia, sino que aquí 3,1, esto veremos que realmente sigue como estaba en off, pues esto seguirá en on, y el momento, en cambio, en que llego a lo que depende del rango, en este caso a 4 voltios, la borro y veo que, si el momento que esto llego a 4 voltios, en el experimento que he hecho salía 3,6, pero pongo 4 por simplificar. Aquí, al llegar a 4 voltios, ponemos que esto es 4 voltios. Aquí es donde esto que estaba en on se apaga. Si lo hacemos gráficamente en otro, lo que tenemos aquí, el rango de la histéresis es, yo tenía aquí 11 voltios y he ido bajando y al llegar a 3 voltios, 2,9, esto estaba apagado. Al llegar a 3 voltios, bueno, puedo bajar, seguir bajando, pero ya no hace falta más. A partir de aquí se ha encendido, esto está en on. Ahora yo cojo el voltaje desde aquí y lo voy subiendo, puedo llegar a 0 voltios. Puedo pararme en 3 y vuelvo a subir. Entonces, ahora, si esto estaba en off, vamos a hacerlo en otro color, en off y en on, no lo vamos a pintar de color violeta. Al llegar a 3 voltios, esto está en on. Esto es un 0 voltios. ¿No? Estoy en 0 voltios, sigo estando en on. Pero uno puede decir, bueno, pues al llegar a 3 voltios vuelve a desconectarse. Pues no, ahora como hay histéresis hay un rango y precisamente al llegar a 4 voltios, hemos dicho, está en on. Y a partir de 4 voltios es cuando se desconecta. O sea, aquí tenemos este rango, que es la histéresis, que es entre 3 y 4 voltios, en este caso 1 voltio, y de 3 a 4, en el cual se mantiene. Si estaba en apagado, se mantiene apagado, y si está encendido, se mantiene encendido. El rango, en este caso, vemos que es 1 voltio, y hay un umbral inferior, un punto a partir del cual se enciende o se apaga, que es 3 voltios. En este caso, hemos fijado en el 3 más, si yo en el V3 más he puesto 3 voltios, esto se quedará el umbral inferior. Quiere decir que a partir de 3, cuando baje, a partir de 3 voltios es cuando en este caso pues, se conecta. Y en cambio, en este caso tengo un rango de histéresis de 1 voltio. Quiere decir que será de 3 más 1 voltio, si este es el umbral inferior, estará entre 4 y 3, es donde no cambia. Esto si fijo el voltaje en 3. Si hubiera fijado el voltaje en 2, lo hubiera puesto los 3 voltios, pasa lo mismo, pero a la inversa. Si aquí era el umbral inferior, aquí será el umbral superior. Que si este como iba de 3 a 4, en el umbral superior, si fijamos el voltaje en el 2 menos y variamos el 3 más, nos pasará que esto, empezamos en 11 voltios, vamos bajando, igual que este se encendía en el 3 voltios, que es el umbral inferior, bueno, aquí pasa lo mismo, al llegar a 3 voltios se encenderá. Bueno, aquí lo que sucede es un poco al revés, porque estoy fijando el umbral superior. Cuando llegue, en este caso, si lo fijo en 3, bueno, o no, entonces ahora lo que hará es, hasta que yo no llegue a 2 voltios, si el rango sigue siendo 1, estará apagado. Y en 2 es cuando se enciende. En 2 se enciende, aquí era en 3 se enciende, aquí en 2 se enciende, el 3 ha pasado a ser el rango superior y esto estará encendido hasta que llegue al 3. Aquí el 3 era el umbral inferior, estaba siempre encendido. En 3 voltios está aquí siempre encendido. Vemos que aquí en 3 voltios está encendido y aquí está encendido. Mientras aquí en 4 voltios, en 2 voltios está siempre encendido y en 3 voltios está solo encendido a partir de aquí, que está apagado. Bien, uno es umbral inferior, a partir del cual se enciende. De hecho, este era 3 voltios, uno es 3 voltios y otro es 2 voltios. Este si lo fijo en el 3 más, esto si lo fijo en el 2 menos. Los dos he puesto 3 voltios, entonces este me queda que de 3 voltios a 4 voltios es el rango
mientras que este es de 2 voltios a 3 voltios, es el rango. Rango en el que, de histéresis, en el que no cambia el estado hasta que pase por encima de 1 de. Y por último, como acabamos, ¿quién es el que termina la histéresis? Esta resistencia de aquí, que sale de la salida y entra en la entrada más, ¿no? Inversora. ¿Qué pasa si yo cambio la resistencia esta y pongo una de 100K? Entonces, lo que vemos es cuando cambio la resistencia, me cambia el rango de histéresis. Aquí en este ejemplo hemos puesto que era 1 voltio de rango y si pongo 100K, pues el rango cambiará. Ahora no me acuerdo exactamente si al aumentar la resistencia el rango yo creo que disminuye. 100K, imaginamos que el rango es 0,5 voltios. Entonces 0,5 voltios quiere decir que este que estaba en 3, si pongo una resistencia de 100K, en 3 llegará a 3,5 y ahí es donde se producirá el cambio. O este de aquí que estaba en 3, en 2,5 es donde se producirá el cambio. Entre 2,5 y 3 si es el umbral superior y entre 3 y 3,5 si es el umbral inferior. El 3. Bueno, y con esto hemos explicado un poco por encima en qué consiste la histéresis y cómo con un OP-AMP, el M741, como comparador pero con una resistencia de histéresis, podemos hacer que haya un rango de cambio.